Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Linares organiza este acto. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía y entonces pues queremos hacer pues eso, exaltar los valores de reflexionar y de la filosofía. Y siempre los 3 años lo hemos hecho con Manuel Jesús y han sido los actos anteriores, la verdad que han sido muy interesantes y estoy seguro que hoy también lo va a hacer, ¿no? Deciros que Encuentro Democrático Linares es una asociación que hemos creado hace año y medio y organizamos charlas donde fomentamos mucho, por eso os hemos dicho que hay que poner en círculo, que nos veamos las caras, que podamos hablar, intervenir y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, si queréis recibir información no hay ningún compromiso, no hay socios ni hay nada de eso, pero si quien quiera tener información de nuestras actividades, además de que están en una página web, en una hojilla, nos dejáis el email ahí en unas hojas que hemos dejado ahí, y además hay una hoja donde explica un poco qué es lo que somos, o sea, cuáles son nuestros objetivos, eso. Así que sin más rollos, pues adelante. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, primero gracias por asistir. Lo primero que os quería empezar comentando qué sentido tiene el acto. Sabéis que es el Día Mundial de la Filosofía, que se celebra, aunque en la radio dijeron que era el 16 de noviembre, pero no, eso es que un año cayó el 16 de noviembre, pero se celebra el tercer jueves de noviembre. La UNESCO pensó que la filosofía estaba en extinción, entonces había que hacer algo, pues hicieron una declaración y declaramos. Pero bueno, más allá de conmemorar este día, ¿qué sentido tiene un acto como este? Es decir, ¿qué pretendemos hacer con estas acciones que hacemos? Entonces, en vez de contároslo yo, os voy a leer un pequeño fragmento de uno de mis filósofos de cabecera, un filósofo francés actual, que se llama Michael Onfray. Él trabajaba en un instituto y pensó, se sentía ahí un poco agobiado porque ni el público con el que trabajaba no elegía voluntariamente, no estaban ahí voluntariamente, era una asignatura. Entonces pensó que no era un buen campo de cultivo para la actividad filosófica, dejó el instituto, tenía que evaluar y eso, dejó el funcionariado, con lo que supuesta, y creó una comunidad filosófica y ha sido un éxito. Es decir, bueno, tuvieron que tasar ya o cerrar la inscripción en 500 personas porque en la Universidad Popular de Caen, cerca de París, pues fundó esto y es muy prolífico y escribe mucho y está en la línea de esta nueva filosofía o este nuevo impulso filosófico que nos mueve mucho. Entonces, os lo cuento con lo que diría, él habla de que la filosofía necesita una ampliación y con esto lo que pretendo, con este acto pretendemos contribuir a eso, a esa ampliación de la filosofía. ¿Qué sería esa ampliación en palabras suyas? El subtítulo es Manifiesto por una Universidad Popular. La ampliación de la filosofía supone un regreso al aire libre, lejos de la atmósfera confinada de las celdas en la que la historiografía oficial y la escolarización de la disciplina la mantienen desde hace demasiado tiempo. Un poquito más adelante, hablando de lo mismo, dice: la ampliación de la filosofía pasa por la abolición del confinamiento al habitual público incestuoso al que se dirigen los filósofos autoproclamados, apréndices en clase terminal, estudiantes en la universidad mayoritariamente destinados a convertirse en profesores, candidatos a doctorandos, antiguos alumnos de filosofía y una parte de un público reducido que navega sin brújula en las aguas confidenciales de publicaciones filosóficas. Un ínfimo puñado. Y un poquito más adelante dice: contra la práctica incestuosa, que me ha dicho antes, de la filosofía, aquí van algunos remedios. Proceder a la mezcla, a contrapelo de la endogamia, practicar la exogamia. Para terminar con la sociedad cerrada, producir una sociedad abierta. Para abolir el reino de la entreglosa de los textos, buscar la glosa del mundo. Para ir más allá del profesor especialista, anatomista del cuerpo frío de la historia de la filosofía, establecer el poder de los filósofos, de los amantes del cuerpo cálido de la vida, reanudar la práctica de la filosofía antigua y restituir la filosofía a quien le pertenece, quien quiera que se adueñe de ella a condición de que el uso que haga de la misma no sea contradictorio con las promesas anunciadas, la construcción de una subjetividad soberana. La idea es esa, la filosofía ha estado durante mucho tiempo encerrada en universidades con un público muy endogámico, como dice ella, especialista,
casi necesita, con una necesidad de traducción, es decir, que nos caía en las manos de cualquier persona un texto de filosofía, decía, como dame el traductor, filósofo español, porque yo no entiendo lo que pone aquí, ¿no? Entonces se trata de ampliarla, de algo muy abstracto, muy... yo tenía esa experiencia en la carrera de horas y horas dedicadas, ¿qué quiso decir Kant cuando dijo? Y debate, intensísimos congresos, ¿qué quiso decir cuando... Como dice Onfray, la filosofía tiene que estar en contacto con la vida, con el mundo, es decir, abrirla, hacerla exogámica, en vez de endogámica, abrirla. Y ese es el sentido que tiene esto, ampliar la filosofía a todo el mundo. La filosofía puede estar al alcance de cualquiera. Claro, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, o ¿cómo intentamos hacer esto? Que en esta línea pues, me muevo yo. Una de los caminos que tiene ahora mucha fuerza en este despliegue es romper el tabú de que la filosofía era algo muy complejo, muy difícil, muy abstracto, simplemente... De hecho, si os dais cuenta, que el mismo sistema educativo tiene esa concepción. Es curioso que yo creo que es la única asignatura que no aparece ni en infantil, primaria, secundaria, bueno, secundaria ya hay una optativa y un cuarto, y en bachiller sí, ahí tenemos programa obligatorio a los 2 años y 3, y luego en la selectividad y demás. Parece como que solo puede, algo solo al acceso de un nivel. Es una concepción errónea. Hoy trabajo en un programa que se llama Filosofía para Niños y Niñas, es decir, hacemos filosofía con críos tenemos filosofía con críos desde 3 años. De hecho, le presentamos en la última reforma, le presentamos al gobierno una propuesta, participé en ella, para llevar filosofía primaria, es decir, tener un tipo de filosofía práctica a primaria. Les encantó, prometieron que sí, hubo un acuerdo en la comisión del Senado y demás, pero bueno, luego eso no llegó a nada. Pero sí que hacemos... Os he mostrado, por ejemplo, una de las últimas, es decir, en esto se están haciendo muchas publicaciones de esta filosofía para niños. Por ejemplo, esta es una de las últimas publicaciones de Ellen Dacy, que trabaja en este programa. Fijaros un tema tan complejo como puede ser la muerte, pues un libro de filosofía para trabajar la muerte con los niños. Entonces, son preguntas, eso que veis, a lo mejor no, pero el índice que lo he escaneado para que lo veáis. Entonces son preguntas que los mismos críos se hacían y entonces a partir de ahí pues se trabajan esas preguntas. Es decir, que un tema tan complejo como puede ser la muerte se puede filosofar sobre ese tema con críos. Es decir, ese sería un campo de esta ampliación, una forma de esta ampliación de la filosofía. Y bueno, también pues, haciendo actos de este tipo, es decir, ahora mismo se puede decir que hay un boom de la filosofía, por fin está saliendo de la universidad, de ese mundo endogámico que nos decían, y hay un boom de actividades de este tipo. Mira, la filosofía se podría decir que hay 2 niveles, una que se llama filosofía académica, que es la que se estudia en la universidad, de esos textos que los leéis y si no tienen esa formación no lo entenderían, y una filosofía popular. Esa filosofía popular es la que estamos mimando, la que estamos intentando divulgar, llevar, y este acto es un acto, eso sí que quiero que lo tengáis claro para que no os sintáis defraudados por el acto. Este es un acto de filosofía popular, es decir, de filosofía para todos. Es decir, no vamos a profundizar en ningún filósofo ni ninguna teoría, sino que se trata simplemente de hacer juntos filosofía. Mirad, para que entendáis un poco, para que veáis clara el sentido que tiene el acto, porque creo que es importante para que lo sepáis, he cogido, hay un filósofo francés que se llama Oscar Brenifier, que se dedica a que es muy famoso, y de hecho intentar que vaya a español, y viene mucho a España, y intentar que vaya a cualquier sitio que se cuesta una estrella. Entonces, él en su acto pues, siempre plantea, yo lo quería poner ahí, pues, las reglas que tiene el diálogo. Entonces quería ponerlo para que cuando hagamos diálogo las tengáis presentes, pero sobre todo que, bueno, pues las reglas normales, ¿no? Para levantar la mano para pedir la palabra, no hacer conversaciones aparte, y sobre todo hablar claro, es decir, pretender que me entiendan los demás y no contar cuál es mi tema. Pero mira, sobre todo quería comentar en esto que él, antes de un acto de esto plantea, cuáles son las herramientas de coordinador, es decir, cuál sería mi misión aquí. Mi misión aquí, porque es un acto de filosofía popular, si fuera filosofía académica, se tienen unos conocimientos, los transmito y vosotros escucháis y aprendéis, pero no se trata de eso. Se trata de intentar que pensemos juntos. Mi propuesta aquí es proponeros a través de preguntas y el diálogo que hagamos, que pensemos juntos. Por eso me parece interesante que veáis lo que él propone como consejo para el coordinador. Daros cuenta que simplemente el hecho de que al filósofo que dirige el acto lo llame coordinador, ya os da una idea de cuál es la misión que tengo.
coordinar, hacer que pasen cosas aquí. Es decir, provocar a través de mis preguntas y demás, pero que penséis vosotros. Ese es el sentido que tiene este acto. Y sí que me gustaría que veis, todas esas cosas son lo que tendría yo que hacer. Como veis, ninguno de esos puntos pone contaros, iluminar, sino simplemente intentar que profundizar algo en el pensamiento que practiquemos aquí. Pues es el sentido del acto es decir, pues, entre nosotros, filosofía, en esa búsqueda de la ampliación de la filosofía, que de hecho está teniendo éxito. Y si a mí cuando hice la carrera me hubieran hablado del boom que iba a haber de publicaciones, de actividades, de café filosófico y demás, no habríamos dicho nada, eso es un sueño que tenéis alguno, pero no, algo estaremos haciendo bien porque se está difundiendo bien la filosofía para niños y demás. ¿Por qué Platón? ¿Por qué hoy he elegido Platón para decir, un tipo de, no sabéis, 4 siglos antes de Cristo, que nos va a hacer pensar, nos dice que va a ayudarnos a pensar? ¿Qué viene Platón aquí? He elegido Platón porque yo creo que es una muestra de lo que la práctica filosófica nos puede aportar hoy, que es la importancia que tiene la filosofía. En Platón, lo primero es escribir en diálogo, es decir, que simplemente su lectura ya nos ayuda, en una lectura que no te aleja, sino que te invita a la conversación, que sea contigo mismo, pero incluso a dialogar, porque él escribía con su maestro era Sócrates, que no escribió nada. Él escribía en diálogo y en su lectura nos ayuda a filosofar, a entrenar las distintas habilidades de pensamiento, a hacernos preguntas, buscar semejantes diferencias, detectar su puesto, es decir, en su lectura encontramos. Pero algo que es más sorprendente y que es lo que pretendo, que es el reto que me he propuesto, a pesar de que pensó hace 24 siglos, Platón nos ayuda a comprender nuestra realidad de hoy, nuestro mundo de hoy, pero nos plantea un montón de retos y de preguntas que sirven todavía hoy, a pesar de pensar en la época, Grecia, qué época tan diferente, ¿no? Tecnología, ni hablar, nada. Pues, ¿cómo es posible que su teoría pueda servir hoy y plantearnos cuestiones? Esto ya es una hipótesis mía, una tesis mía. Yo creo que hoy es más fácil entender a Platón que en su propia época. Es decir, con lo que hoy sabemos de ciencia, que os hablaré de algo demás, creo que nos cuesta menos entender, no tomarlo como un chiflado, ¿qué dice este tipo? ¿Qué está hablando? Creo que hoy se entiende mejor y es el reto que tengo. Es decir, a la pregunta de acto de que vivimos en un engaño, Platón nos diría que no vivimos en un engaño, que vivimos muchos engaños, es decir, que no solo uno, sino en muchos. Y eso es un poco el hilo de lo primero que voy a hacer, contar un poco los engaños que él piensa que en los que vivimos. Y eso lo vamos a hacer a través de, bueno, ya sabéis, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, primero os cuento un poco y intercalamos diálogo a continuación, ¿vale? Os lo voy a contar a través del mito de la caverna. Es decir, el mito de la caverna, claro, su teoría, yo digo que hoy a lo mejor hasta la entendemos un poco mejor, pero su teoría es tan sorprendente o tan desafiante al sentido común, que es la misión de la filosofía, romper esos esquemas con los que automáticamente juzgamos la realidad. Y él, yo creo que diría, la gente me va a tomar por loco, y lo contó con un cuento, se llama mito, le llaman mito, pero no es un mito, una alegoría. Entonces, pues si no lo conocéis, os cuento brevemente qué consiste la alegoría de la caverna. Contar esto es un cuento, que es cuento que ni él piensa que pasó ni nada, sino simplemente un cuento, y al interpretarlo, pues está su filosofía. Mirad, es muy sencillo. Esto aparece en la República, en el libro. Si dice, bueno, que imagínate unos prisioneros, ya os digo que es una ficción. Imagínate unos prisioneros que en una cueva, que está totalmente oscura, que desde nacimiento están al fondo de la caverna y desde nacimiento están encadenados. Porque llegaron. Eso no lo que decía, están encadenados y de forma que no pueden girar hacia atrás. Ellos no saben nada de lo que es, simplemente ven. Y ahí están viendo unas sombras, unas proyecciones. Bueno, ven unas proyecciones. ¿De dónde surgen esas proyecciones? Esas proyecciones surgen porque detrás de ellos hay unos titiriteros que están pasando unos objetos como un antitero. Que, como aquí hay una luz de un fuego, proyectan esa sombra. Claro, ellos no han visto nada, oyen un murmullo, no han visto lo que hay detrás. ¿Serán ellos conscientes de que eso son sombras? Ellos piensan que esa es la verdadera realidad. Lo que... Y luego ya fuera estaría la verdadera realidad, es decir, daros cuenta que ni siquiera esto es la verdadera realidad, esto son unas representaciones que alguien ha hecho de los objetos del mundo de fuera, es decir, que fuera ya sí estaría la verdadera realidad, es decir, que daros cuenta que lo que ellos están tomando por verdadera realidad es
una representación de la verdadera realidad, es decir, la sombra de una representación de la verdadera realidad. Bueno, hay uno de ellos que tiene una fuerza especial, que casualmente es el filósofo, que se libera, consigue, va viendo otro montaje, si veis cómo va saliendo, consigue, cuando sale fuera, está deslumbrado, se da cuenta de la verdadera de lo que era la realidad, se acuerda, entonces ya se siente libre, ha descubierto la verdadera realidad, también esa esclavitud que tenía abajo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se acuerda de sus compañeros, de sus pobrecitos, que baja, le cuenta lo que está pasando, y ellos, como están a su además, claro, pensar que cuando él entra, vuelve a pasar de la nueva oscuridad, entra cayéndose y demás, claro, se ríen de él, se burlan, y no solo eso, sino que dice que llegarían a matarlo. Qué cosa más extraña. En eso está pensando en Sócrates. Sócrates era su maestro, y a Sócrates lo condenaron a muerte, lo único que hacía era filosofar con los jóvenes en la plaza. Lo condenaron a muerte, además en la Asamblea Democrática, lo condenaron a muerte acusado de corromper a los jóvenes y de inventarse deidades nuevas. No es que cuando dicen corromper a los jóvenes no penséis en nada extraño, es decir, simplemente por hacerlos pensar, por ser más crítico y demás, por eso ya y la Asamblea votó y lo condenaron a muerte. Con eso está representando. Bueno, pues esa lectura, imagino que la conocíais, era ¿qué filosofía hay, qué engaño? Pues él piensa que nosotros somos sus prisioneros, pero ¿cómo que vivimos engañados? Voy a ir haciendo un recorrido por los distintos engaños que él piensa que tenemos. Primero, él piensa que los sentidos nos engañan. Es casi el primero en la historia que piensa que los sentidos, la imagen que nos transmiten, no es la verdadera realidad. Eso imaginar en su época, hoy por lo que sabemos, pues imaginar en su época de pronto un tipo que dice, mira, eso que estáis viendo, pues están engañando. Como que hoy esa idea, por eso os decía que es más fácil de entender a Platón de hoy esa idea es muy común. Voy a dar un pequeño fragmento. Este libro es de septiembre del 24, es decir, reciente. Y es de un neurobiólogo, y habla del cerebro y el teatro del mundo. Nada más que el título ya os está dando una pista de el cerebro inventa el mundo, es decir, que no nos refleja la realidad, sino que la inventa. Os leo un pequeño fragmento para que veáis que sí, vamos, y cita Platón incluso. Está hablando de los sentidos y de la percepción sensorial. Además de esta gran precisión, otra cosa común a todos los sentidos es que las sensaciones que generan, es decir, la percepción sensorial, está en gran medida construida por el cerebro. Lo hemos comentado antes. En este capítulo descubriremos que lo que vemos, lo que oímos, tocamos y olemos es algo que generamos nosotros mismos, lo tenemos ya dentro. Nuestros sentidos despiertan conjuntos neuronales internos ya existentes que codifican esos estímulos externos. Como hemos comentado, esta idea ya existía en el idealismo de Kant, que a su vez refleja la idea de Platón y su mito de la caverna. Lo que percibimos de este mundo no es la realidad, sino un reflejo interno de la realidad que tenemos fuera. La respuesta que sería que nos plantea hoy, a ver si tenemos confianza porque tenemos muchos ejemplos pero ella se dio cuenta de eso. A esa pregunta de vivimos en un engaño, los sentidos sería el primer engaño. Mirad, ¿cómo podría explicar esto de una forma un poco más visual? Que a veces una imagen se transmite mejor la idea de lo que es. Yo creo que se puede resultar algo así, se lo explicaría a los chavales. Mirad, la realidad nos bombardea con un montón de sensaciones que llegan a nuestros sentidos. Sabéis que esas sensaciones llegan al cerebro, el cerebro las junta y ahí crea la percepción, es el proceso a través de los nervios. ¿Vale? Claro, nosotros podemos pensar que esas sensaciones que llegan a nuestros sentidos y van al cerebro serían como un puzzle. En un puzzle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconstruimos las piezas que encajan unas con otras, es decir, simplemente reflejamos lo que fuera. Un puzzle bien hecho es una réplica exacta de lo que hay fuera. Podría parecernos que la percepción es esto. Bueno, no, lo que hoy ha descubierto, no habla la neurociencia, es de que las piezas que nos llegan serían más esto. Es decir, nuestro cerebro las montaría de una forma determinada, según su configuración. Pero no según cómo están hechas fuera, como sería en el puzzle. No sé si lo veis con el ejemplo. Es decir, que esta idea que hoy la ciencia la tiene muy clara, estudiamos psicología en el instituto y todo, la psicología ya lo han asumido. Esto Platón es el primero, no sé si lo explicaría así, pero es el primero que se da cuenta de que los sentidos no son una copia perfecta, es decir, que cuando describimos la realidad que nos estamos engañando. Mira, ejemplos de esto, pues podríamos, por ejemplo, hoy, gracias a que sabemos las células que tiene el ojo y demás, sabemos cómo perciben las distintas especies.
especies, es decir, esto es como un mapache vería un pez, esto es como un colibrí ve la realidad, esto es como una serpiente lo ve. Es decir, ¿qué decimos? ¿Pobrecitos los animales cómo ven la realidad? Nosotros sí la vemos como es, pues no, ellos tienen una azul y de hecho nosotros ni vemos los ultravioletas, ni vemos los infrarrojos, ni que nuestros sentidos captan una parte de la realidad simplemente, pero se nos escapa un montón. Pues esa es la primera, o simplemente el hecho de estar más o menos lejos, por ejemplo. Si te preguntara quién ve aquí, ¿a quién ve? ¿A este? Por favor, compañero allí del fondo, ¿a quién ve? El compañero no lo puede ver. ¿Ves tú? ¿A quién ves tú? Es decir, daros cuenta que cómo es posible que alguien que ve a Einstein y además que simplemente una cuestión de distancia, de que la imagen es la misma, la realidad es la misma, el mero hecho de estar más o menos lejos nos haría ver una cosa u otra, podríamos ver también, por ejemplo. ¿Qué ves? Hay una bicicleta. ¿Y qué ves? No. Es decir, daros cuenta que el mero hecho de estar más o menos lejos no. Y como eso, pues ilusiones ópticas que podríamos. Pero hoy somos muy conscientes de eso. Por ejemplo, el hecho de cómo veis esta línea. Bueno, que no la veis recta. No. Son rectas simplemente por la distribución que tienen. O veis moverse el círculo en medio. Está quieto, no hay movimiento, son ilusiones. Algo que es muy fácil tener eso claro, pero eso ya lo vio este tipo hace 2400 años. Mirante de su casa de la tela y dice, pues yo digo que los sentidos no engañan. Pero vamos a otro engaño que nos propone. No solo decía eso, sino que decía, daros cuenta del alcance de esto, que el mundo físico, que la realidad física no existe como tal, que no tiene la consistencia, pensamos, el sólido, el estado, no es así. Él pensaba que otro tipo de realidad y no pensaba que era eso. Imaginar en su época diciéndole a la gente que el mundo físico, la silla esa sobre la que estás sentado no es la verdadera realidad. ¿Qué dice? No, este tío estaba... Por eso lo contaba con el cuento y demás. Esas son las esclavitudes que tienen los prisioneros. Pues mirad, hoy... No sé si lo veis bien. Sí, la física cuántica, cuando ha abierto el átomo, a nivel subatómico, cuando ha abierto el átomo y ha mirado dentro, ha descubierto que lo que hay es vacío. Es decir, que dentro del átomo que pensamos, esto de que está compuesto de átomos y dentro del átomo, y pues el átomo que tendrá, pues ahí, no, que lo que hay es un núcleo, un electrón orbitando alrededor, pero el 90% es vacío. Cosa que en nuestra mente hasta nos cuesta entender cómo pero es que estamos, como que este mundo físico es vacío. Y hacen experimentos y no encuentran esa consistencia. Claro, veis como el acelerador de partículas ese de Ginebra que revienta las partículas, que ya ha invertido ahí miles de millones, claro, es fácil. Pero pensar en el tipo que cómo pudo llegar a pensar que el mundo físico que tenía delante no existía, que nos engañábamos cuando pensábamos que era así. Mirad a dónde alcanza un poco, esto podéis investigar si queréis, estos son artículos que hay por aquí, por internet. A tal punto llega el desconcierto que tiene ahora mismo la ciencia, que hay, por ejemplo, una teoría que se llama la teoría del universo holográfico, que dice, sabéis lo que es un holograma, ¿no? Un holograma es una imagen, una figura en 3D, pero que es virtual, que no tiene consistencia. Pero hay una teoría, y una teoría científica que lleva ya de los 90 y la están investigando, que se está planteando si no la tercera dimensión, es decir, si el universo quizás no sea un holograma. Simplemente sería como un gran plano y todo esto, el volumen, la tercera dimensión, fuera solo un holograma. Esto es ciencia, no estamos en filosofía, pero esa pista ya nos la da la historia de la filosofía, pero en ese camino ya nos pone Platón, pero cómo puede llegar a ese tipo de... Bueno, teorías que podría mostrarlo más, pero en ese aspecto ya nos plantea, nos pone en la línea. Más engaños que nos produce, ¿por qué están esos prisioneros ahí? Hemos visto porque bueno, hay incluso quien llega a afirmar que vivimos en una simulación y ya es una teoría filosófica actual que ya incluso ha pasado a la ciencia. Mira, él hablaba también de somos esclavos de nosotros mismos, la sensación, la impresión de libertad, también nos autoengañamos.
él pensaba, bueno, él hablaba del alma, pero donde decimos alma va a decir mente, y él hablaba de que la mente, el alma, tiene tres partes, una que sería, él la ponía para que la gente lo entendiera aquí y en el vientre. Cabeza, corazón y el vientre, entonces sería la parte racional, la de pensar, las emociones y los instintos. Y con este cuento él pensaba cómo tenía que ser la distribución, qué misión tenía cada una. Es decir, él lo comparaba, decía esto como si fuera, contaba estos cuentos para que la gente entendiera bien lo que estaba pensando. Él decía, bueno, pues esto es como si fuera un coche de caballo, por eso el mito del carro al lado. Dice, imaginaron un cochero que tiene un caballo blanco, el caballo blanco más noble, quiere irse hacia arriba, es un poco más manejable, y el caballo negro que es rebelde, indómito, que quiere ir hacia abajo, hacia la tierra. Y lo comparaba con las tres partes. Esta es la parte racional, estas son las emociones y estas son los instintos. Claro, es una descripción no solo de las tres funciones que puede tener la mente, sino de la distribución de los papeles que tiene cada una. La razón controla, pero que impone el movimiento que nos mueve cada día a hacer cosas. La emoción, el instinto, el no morirme de hambre, el pasármelo bien, pero claro, quien tiene que decir, bueno, ahora sí, ahora no, es la razón. Bueno, pues mirad, eso que él, otra de sus propuestas que hizo, hoy la neurociencia nos habla de que hay estas tres partes en el cerebro, que tenemos la neocorteza, que es la del pensamiento racional, el sistema límbico, que es este, que es de las emociones, y el reptiliano, que es de los instintos. Yo estoy viendo ahí las tres partes del alma de Platón, es decir, y eso lo hemos descubierto ahora, es decir, con un tipo sin haber visto un cerebro, sin tener cómo llega a eso. Bueno, entonces esto es sobre, un poco para que entendáis el mito. Vamos a nivel político, los esclavos estos, el gran engaño que él proponía, él hablaba era muy crítico con la democracia. También pensar que bueno, en su juventud vivió una tiranía, la tiranía de los 30 tiranos. Imaginar, si un tirano de los 30 tiranos, la tiranía, ¿no? Y eso llaman por la democracia. Claro, llegó la democracia y se cargaron a Sócrates, decían, pero no vamos al más justo de los hombres, ¿cómo han podido hacer esto con él? Y eso le defraudó mucho y por eso era muy crítico con la democracia. Mira, os voy a contar las críticas que le hacía a la democracia, porque yo creo que sí que las podemos traer hasta nuestro tiempo. Es decir, que la democracia no funciona, pero ni por parte del pueblo ni por parte de los gobernantes. Al pueblo le criticaba que era una masa manipulada e ignorante, que era necesario, para que una democracia funcionara bien, necesitaba preparación y virtud. De hecho, su obsesión era formar a los ciudadanos para que fueran, y no había eso. Y de los políticos hablaba de que eran demagogos. Y es decir, la descripción que hace de los intereses que tenían los políticos, que lo único que intentaba era convencer a través de la oratoria, que no les importaba hablar de relativismo. Relativismo quiere decir que todo depende, es decir, bueno, aquí no hay nada bueno ni malo, en este momento esto es lo que me conviene, pues esto es lo que negociamos. Entonces era su crítica a la democracia. Mirad, pues llevo mucho rato hablando este era uno de los temas que os quería proponer, aparte de otro que hay en las redes sociales, pero como en estos actos otras veces el diálogo no siempre ha sido, o no todo el mundo ha participado, o este primer mini diálogo, os voy a proponer una estrategia que, bueno, que utilizo en clase precisamente, luego toda la clase no participa y demás, y investigando descubrí una cosa que se llama el Think, Pair, Share, que se llama compartir pensamiento en pareja. Es muy sencillo. Yo os lanzo una pregunta y con la persona que tengáis más cerca vais a dialogar durante unos minutillos sobre la pregunta, con lo cual al menos todos habréis dialogado. Luego si en el diálogo que hagamos que sí será más en el gran grupo, pero si en eso no has participado, pero por lo menos te da la sensación de que te vas con la impresión de que has participado en ese diálogo, porque bueno, en el tú a tú es más fácil. Entonces la pregunta sería, ¿es la democracia el mejor sistema de gobierno? Entonces con la persona que tengáis al lado, dialogar un poquito. Y a continuación, para hacerlo un poco más interactivo, os voy a dar a cada persona una figura. Hay un montón de figuras diferentes. Intentar localizar a una persona que tenga la misma figura que vosotros y hablar también de ese tema. ¿Me explico? Entonces, primero, para la persona que tengáis más cerca, ¿es la democracia el mejor sistema de gobierno? Bueno, ya. Daros cuenta que al menos aunque haya sido en un ámbito más reducido, la opinión de todos se ha escuchado, porque no he visto a nadie que haya dicho pues no hablo. ¿A alguien le gustaría compartir algo de lo que me ha llamado la atención, de ese intercambio que habéis tenido?
Daros cuenta que en ese acto, aunque hable solo una de las dos personas, pero sí que está transmitiendo ya el pensamiento de la otra persona, que si no es directamente, pero al menos de forma indirecta, sí que tu pensamiento se comparte con el grupo, pensando en la gente pues, que no, por alguna dificultad, pues, no se atreve. Y luego, alguna vez de estos actos, luego he dicho, me habría gustado decir tal cosa, pero es que me daba cosa. Pero en un ámbito pequeño. ¿Algo? ¿Queréis comentar algo que vaya a llamar la atención? Venga, un poco, hemos estado cuatro personas interactuando, cada uno partía de un poco de su realidad. Mario llegaba y planteando, yo estaba un poco condicionado por Chachi, por el respeto que requiere de la democracia. Yo decía siempre con las limitaciones que podemos encontrar personales, de zona y ámbito de la democracia. Luego, eso lo descartaba un poco el ideal, lo que cada cual piensa que es el ideal de democracia, a lo que quiere tenderse, pero ese ideal está muy condicionado, dice Sebastián, en el sitio en el que estamos en cada momento, y que habría que fijar también, como se ha dicho antes un poco, el todo en el que se quiere aplicar ese concepto de democracia. Y las cosas son muy difíciles porque hay que dejar ciertos campos para entender la manera de acercarse a ese ideal. Como he dicho, Platón que criticaba una de las acusaciones que le hacía la democracia era de la demagogia de los políticos. He buscado la definición de demagogia, que lo usamos mucho en la de la red. Y dice, degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesión y halago a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Es decir, en su época la democracia era demagógica y lo sigue siendo. Es decir, que vivimos en la era de la posverdad. ¿No? Creo que sabéis que, si no os suena, importan más que los hechos, importan los sentimientos, las reacciones, no importa, aunque me lo demuestre, lo que yo siento y si lo que escucho me gusta es verdad. Es decir, que la acusación nos podemos plantear, no hemos aprendido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Para que esas acusaciones que le hacía, o las pocas, bueno, veo a los alumnos que ya empiezan a cumplir los 18 y cómo van a votar, o mi mismo hijo y demás, o sea, las motivaciones que tienen algunas personas a votar, te plantea, dice, un poco de que era lo que buscábamos en el Frente Cívico, que lo que buscáis nosotros en el encuentro democrático, ¿no? Es decir, y que hablamos mucho en el Frente Cívico de aquello, que de intentar que la ciudadanía es imprescindible, una ciudadanía sin pensamiento crítico, sin formación, y eso ya lo vio Platón en su época, a pesar de... Y ahí seguimos... no sé quién quiere. Sí, bueno, nosotros valorábamos la democracia como positiva, pero tenía que tener 4 condiciones para que fuera así. Una es lo que acabas de decir, la formación. No se puede decidir algo si no conoces sobre lo que vas a decir. Lo segundo era la ética. Si se me olvida alguno, me lo dices. La siguiente es la igualdad. Es decir, una democracia necesita que haya igualdad de oportunidades y igualdad de acceso a las cosas, ¿no? ¿Y la última cuál era, Luis? Aquí voy a entrenar más. No, era la ética, la igualdad, la formación y la participación. Bueno, sí, y creo que yo quería... Sí, pero la portavoz es ella. A ver, pues está bien la democracia, pero según qué democracia y según cómo esté hecha. Los políticos de ahora tienen que escoger a representantes que no nos representan, tener que coger discursos que no son nuestros ni dicen nada sobre nosotros. Es difícil, ¿sabes? Ahí es donde está la incertidumbre, además de que no votar cada 4 años no significa nada. O sea, votamos cada 4 años, pero si no nos gusta y se hace algo ilegal y se hace algo que no queremos, no lo podemos echar, no se queremos un golpe de Estado, pero es ilegal. No podemos. No sé. De hecho, de repente también decir que una de las cosas muy importantes es la diversidad, porque si solamente nos juntamos lo mismo para decir las mismas cosas no sirve de nada una democracia así, porque al final va a ser lo mismo. Pero si nos juntamos personas distintas, como si solamente hay ricos van a coger cosas que los beneficien, si solamente hay pobres van a coger cosas que los beneficien a ellos, si hay
sea por decir no quiero más. Tocar el bien común, el año pasado de hecho, Sí, el tema fue el bien común y sí que nos meteríamos en... Bueno, mira, ¿qué hizo dar una pregunta? Sí, yo, bueno, con las dos personas, Isabel y Juan, pues es verdad que hay que parte de distintas percepciones de una realidad. Y también que el presidente en hacer la crítica se puede hacer el tema de la democracia, las limitaciones que tiene. Al final, pues una delegación que se hace, yo delego usted este voto para que no sé quién ejerza un supuesto programa, etcétera, ¿no? Entonces, que hay una percepción distinta que yo creo que en todas las que no son situaciones antagónicas, las que no son situaciones que pueden ser complementarias. Es decir, distintas visiones, la realidad parece que se puede dar de una manera política, no tiene una sola cara. Y de esa perspectiva, de esa experiencia, que yo creo que fue así además, yo creo que cuando tú en el anterior foto de esa caso de los políticos, yo digo, yo no percibo esa realidad. Los políticos en general, todos los políticos, yo no tengo esa percepción de la realidad. No hay una clase política. No hay una clase política. Hay políticos, personas que durante mucho tiempo, deciden con distinta intencionalidad, con distintas condiciones, con distintas cosas, y yo no me atrevo a hablar de políticos y hablar de todos los políticos. Yo conozco políticos de una manera, yo conozco a otros políticos de otra. Yo que estaba más trabajando en el tema sindical, cuando estaba activo en la empresa, pues había sindicalistas de una manera y sindicalistas de otra. Pero los sindicalistas no eran todos iguales. De hecho, estábamos a realizar distintas organizaciones, con distintas maneras de actuar, con distintas formas de estar, y yo elegí una que yo creo que era la correcta, no sé si sí o si no, pero en ese sentido yo creo que habría que tener cierta perspectiva de hablar más de la pluralidad que existe en todo en eso y en muchas cosas. Vale, pues... Mira, una cuestión. Plantearlo a ver si los compañeros que tendrán más formación que yo, la idea de la sociedad fuera más equiparable, más igualitaria. Por ejemplo, te pongo el caso de los países nórdicos. ¿Hay más democracia allí que en nuestro país? Porque culturalmente están más o menos en un nivel, más o menos, y económicamente es una sociedad más equitativa. No sé si los compañeros que van con más formación que yo o pueden conocer más las perspectivas de esos países nórdicos, de lo que nos transmite a los del sur, que están más desarrollados democráticamente o son sociedades más igualitarias. Son más igualitarias porque allí no tienen tanto miedo como aquí a los impuestos. Es decir, allí el nivel de impuestos en los países nórdicos es un nivel de impuestos alto. Pero claro, ¿qué significa que ese nivel de impuestos sea alto? Que después los beneficios sociales se reparten entre los más necesitados, entonces no hay esa diferencia. No hay esa diferencia que se va a dar ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, porque si pensamos en lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es decir, hasta ahora estábamos acostumbrados que los multimillonarios, los muy ricos, siempre tenían a sus peones, que eran los que presentaban a las elecciones, los que se presentaban a las elecciones. De hecho, siempre hemos oído que el Partido Conservador, el Partido Demócrata, ingresan dinero, y ahora no, ahora se han quitado la gerencia y le dicen, no, somos nosotros los que nos vamos a presentar y los que vamos a llevar nuestro para adelante. No necesitamos ahora que nadie nos represente. ¿Y qué? ¿Eso a qué va a dar lugar? Porque las diferencias en cuanto a poder, no ya poder económico solo, entre una clase y otra va a ser abismal. Y por eso la democracia nórdica que me refiero, por ejemplo, no son tan imperialistas como, por ejemplo, la americana, que se ha denominado la democracia pura y dura, se ha entendido como más demócrata, y bueno, está demostrando que eso es relativamente. Entonces, los países nórdicos, yo no veo a Noruega, a Suecia, siendo imperialistas ni poniéndose a demás países, colonizando, ni creo que son más democráticos. Yo creo que hay que ver también el tiempo.
Golfo de Orozones, que salía a pedir dinero para mandar a España, y que en Suecia no había ningún tipo de agresión, pero sin embargo acabaron y entonces el cambio ha sido radical. Ahora, desgraciadamente, nosotros entramos en Europa porque estábamos cerrando. El que Estados Unidos sea democracia, eso es mentira, absolutamente, porque no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Están los más ricos y hay también pobres como los demás. Entonces, hay un nivel, un tiempo de la imagen, son distintas imágenes, distintas situaciones. Quería comentar. La democracia es el poder del pueblo. Yo creo que es muy complicado. O sea, todo lo que estamos hablando es muy relativo, ¿no? Porque ¿qué niveles de democracia? Democracia formal, burguesa, real, democracia con unos tintes más participativos, menos participativos. Por eso digo, democracia, como la palabra indica, demos, democracia, ¿no? Es poder del pueblo. Entonces, pues, habría que seguir progresando una idea, un ideal que tenemos de que, bueno, se lleva a cabo una verdadera democracia, ¿no? Que es el poder del pueblo, ¿no? Que decía el pueblo, que si no se llega tanto, ¿no? que haya momentos en los que se pueda revertir cuestiones, gente que ha elegido revertir, que cada año haya, o sea, hay mecanismos para que la democracia siga avanzando. También yo creo que hay que tomar la democracia participativa Entonces, y hay un montón de ideas porque no se desarrollan en Corea. Entonces podemos decir que están no democracia. Bueno, si esto es la sí, iba a decir que yo pienso que la democracia no quiere el tema de democracia no quiere transmitir que tengamos la concepción de que estamos gobernando nosotros, pero yo pienso que es una falacia que no existe, que no es real. Bueno, Sí, bueno, cuando hablaba el compañero que yo creo que efectivamente los países nórdicos fueron la avanzadilla del estado de bienestar, pero claro, en un momento, como decía Antonio, en los que la centrodemocracia tenía que hacerse fuerte porque había fue después de la guerra, estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos. Quiero decir, que ahora ya la socialdemocracia, ya como el capital está tan grande y tan crecido, es que ya no hace falta. No, pero me refiero que las sociedades son más Sí, igualitarias, esas más sociedades del estado de bienestar eran más igualitarias. Claro, y por lo tanto más democráticas. Yo creo que sí. Están más formados, tienen más Efectivamente. Eran más democráticas. Hay diferencias. Aquí y tú aquí, no va a dejar de presionar. Sí. Yo ya estoy convencido. Sí, no, es una sociedad más democrática, más igualitaria, con más servicios, con más impuestos que después se reparte. Todo eso es un avance de la democracia. Digo que ahora mismo el poder económico está tan crecido que ya muchas veces que dicen, mira, haced lo que queráis porque mirad lo que pasa en Estados Unidos, como decía Juan, es que las cosas están así. Pero hay otra cosa. Yo creo que tampoco se puede hablar de la demagogia como una cosa propia de los políticos. Primero, porque pienso como normal, que no todos los políticos somos iguales, y por otra parte, porque la demagogia también se emplea en muchos sitios. No solo en el aspecto político, pero vamos, aunque se aplique mucho, pero vamos, que la definición de la regla. Sí, pero bueno, que también se aplica en otro ámbito. Pero eso que me parece que también es importante tener en cuenta que no solo eso. ¿Cuál es la aspiración de las personas que nos sentimos demócratas? Porque cada vez la democracia esté más avanzada, que cada vez se profundice más, que es una democracia política, una democracia social, una democracia con servicios y con igualdad entre hombres y mujeres, todo eso es lo que queremos. Pero también hay fórmulas para participar, no solo está la democracia representativa, hay otras fórmulas que tampoco la utilizamos. Porque cada vez que nos juntamos en la calle a protestar por algo, ahí nadie nos impide que vayamos. Y eso es una forma también de hacer política, ¿o no? Entonces, creo que también por ahí tenemos que, como decía Platón, que desde el pueblo tenemos que examinarnos. Ahora estoy dentro de la función un poco pedagógica que tiene
tienen estos actos, quiero que entendáis que el sentido de estos diálogos no es, la palabra diálogo tiene una carga importante, es decir, un diálogo no es ni una mera conversación, que hay donde esa lista de cosas que yo debo hacer, un diálogo es pensar entre varios, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata. Entonces, no es ni una mera conversación en la que puede estar con alguien está conversando, pero sin ningún tipo, se trata de pensar, de intentar profundizar en el pensamiento, buscar los porqués, las causas, las consecuencias, pero tampoco es un debate, es decir, que no intentemos convencer a nadie, es decir, es simplemente, bueno, expreso mi pensamiento y ahí queda eso, pero no tenemos por qué convencer a nadie de que lo que yo digo es así. Eso sería un debate. En un debate sí que al final tenemos que decir, vamos, señores, ¿quién ha ganado? Y ahí estamos, pues vamos a ver quién ha ganado, ¿no? Un diálogo es simplemente pensamos juntos y si nos enriquece, ¿vale? Y nos podemos ir cada uno. A lo mejor me voy a estar más radical de lo que pensaba por tu argumento, pero intercambiamos argumentos sin necesidad de convencer a nadie. No obstante, no era esto es una... Quiero pasar a otro, pero Juan... Sí, pero era solamente por apuntar un poco cuando se habla de profundizar en la democracia. Hemos hablado del tema de la formación, los elementos fundamentales, el tema de la formación y la participación. La formación de la ciudadanía sería importante. Se ha intentado en este país poner incluso asignaturas de educación para la ciudadanía, se la cargó algún gobierno que no le interesaba mucho ese tema, ¿no? Claro, mientras... Lleva adoctrinado en historia, biología, si hay que quiero hacerlo. ¿No? Y además tienen la religión, se quieren adoctrinar más. Pero me refiero a que no solamente el tema de formación para la ciudadanía, sino el otro pilar fundamental, yo entiendo que el pilar fundamental de la democracia es la participación. Porque esa formación ciudadana, esa educación ciudadana, animaría y prepararía a la ciudadanía para participar mejor en todos sus ámbitos de decisión. Yo creo que sabemos todo lo que nos pasa en las comunidades de vecinos. ¿Hay mucha participación en las comunidades de vecinos? ¿O todos lo hacemos así y no queremos saber nada del tema? Se lo dejamos o bien al que le toca de presidente o bien al administrador, ¿no? Exactamente. Pero no solamente eso. Por ejemplo, hay un foro interesante de participación que son los consejos escolares. Los consejos escolares ya se crearon hace tiempo, se crearon fuera de plazo, que se había dado a la administración, pero se crearon y la participación tampoco es muy... Ahora ha sido, ¿no? Todavía ha sido. Pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que igual que nos preocupa todo el tema de la educación, que no haya consejos de sanidad. ¿Por qué como pacientes no reclamamos que también en los hospitales haya un consejo de salud? Donde los pacientes, junto con los médicos, los enfermeros y tal, también puedan dar su opinión. Y eso es el consejo de salud, perdona, los había. Los ¿Cuándo los había? El consejo de salud y... Recordad que estamos hablando de filosofía. Estamos hablando de democracia. No salimos de que tiene el compañero y pasamos, si no importa, pasamos a lo que era el tema. Sobre el diálogo, es muy importante lo que has dicho del diálogo, porque diálogo es dejarse atravesar por los planteamientos del otro, diálogo. Entonces, lo que se está dando, que ven en la realidad muchas veces es compadre, eso no es un diálogo. El diálogo es que esta muchacha me ha convencido de algo y yo me dejo atravesar por los planteamientos del otro, diálogo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Lo que estamos viendo a nivel político, eso es, yo te doy esto y tú me das lo otro y eso es compadre últimamente, ¿no? Eso no es diálogo. Platón, por reconducir, señalaba que uno de los problemas de la democracia, que la convertía en demagogia, no existían los partidos políticos, pero sí lo llamaban facciones. Y yo creo que y por lo que tú has planteado los políticos en general, no, pero a lo mejor el sistema de partidos, y eso iría por lo de la participación, sí que creo que es lo primero que habría que revisar. Y eso ya lo veía porque entonces en la facción esa que llamamos buscaban los intereses de ese colectivo y esos son nuestros partidos. Yo creo que eso trasladándolo a nuestro día sí que podría ser una de las vías para abrir más. De hecho, el desencanto de la gente al final es como, yo hablo mucho con los jóvenes y su desencanto es más con los partidos, con ese... Con
la falta de participación, sí, la falta de opciones de participación. Sí, yo creo, y ahora se me ha acordado fundamentalmente de una definición que se decía, la democracia es una planta delicada que hay que cuidar mucho. La pregunta bien es quién la cuida. Si esa planta ya ha nacido y ha llegado al máximo, si está en el camino y ha sufrido una fiebre. Entonces, vuelvo un poco también a que hay muchas etapas de muchas democracias, y en cada momento, ahora, hombre, yo creo que esto me lleva siempre es que ahora está en un problema, en una situación muy extrema, en el sentido de que hay una pandemia en contra de la democracia. Hay un malestar que lucha al unísono en contra de la democracia. Y me parece que los sufrientes demócratas no se enteran. Bueno, sabía yo que este engaño me iba a enganchar porque yo conozco y... Entonces, mirad, según él, ese es otro de los engaños de los que recordad que el objetivo de esto es vivimos en un engaño, pues según él, ese sería, pero no lo podíamos traer a nuestra vida. Pero mirad, quería plantearos un detalle del mito que, si os dais cuenta, os he contado que él dice que el mundo físico no es el mundo real, ¿no? Él habla del mundo de ideas, que son a lo mejor lo menos sostenible de su teoría, pero bueno, la sospecha de que el mundo físico no es el mundo real, ¿vale? Pero fijaros, lo que para él serían los objetos del mundo físico es esto, que es el segundo nivel, es decir, las sombras que están viendo los prisioneros son reflejos, sombras de esos objetos físicos. Que yo digo que para él no son la verdadera realidad, la verdadera realidad estaría aquí fuera. ¿Qué está pensando Platón aquí? Es decir, piensa que estos prisioneros son esclavos porque creen que no es lo físico, sino una sombra de... Por eso decía que creo que de hoy es mucho más fácil entender a Platón, porque bueno, él con eso dicen que estaba hablando del arte, de nuestra propia imaginación. Si yo digo, de escribir ahora mismo la fachada de nuestra casa, ¿qué hacéis? Traéis una imagen a vuestra mente y parece que está pensando en eso. Pero por eso, esa sí que viene la pregunta de nuestros días, es decir, que es la pregunta que os quería plantear. ¿Podríamos considerar que son las redes sociales una caverna? ¿Qué es una caverna? Vamos a entender, para centrarnos un poco, ¿qué podríamos pensar que es una caverna de ese tío Platón? Tenemos dos símbolos, el de la sombra y el de las cadenas. La sombra representa la confusión de lo real y lo irreal, es decir, tomar por real algo que no lo es, y las cadenas, un ámbito en el que no eres libre. Por ejemplo, esta metáfora da mucho juego en la historia, la de la caverna. Imagino que conocéis Saramago, tenía un libro que se llamaba La caverna, y él lo comparaba con un centro comercial. Un centro comercial es un sitio en el que entramos, necesito, y que no, pero si en realidad son necesidades, te crean esa necesidad, crees que son necesidades reales y no lo son. Y luego, vale, a mí nadie me anda en el centro comercial, yo voy libre, está súper dirigido. Él jugaba con eso. Esa es la propuesta que os quería hacer. ¿Son las redes sociales una caverna? Es decir, un mundo en el que... Porque yo creo que se entiende mucho mejor esto tiene mucha más vigencia, es decir, esto seríamos nosotros y en las redes sociales nos pasa como a ellos que estamos viviendo una realidad virtual que a veces confundimos con la verdadera realidad. Somos libres en ese mundo. ¿Entendéis el planteamiento? Es decir, pues ese es el tema que os quería traer para introducirlo. Os propongo que penséis cada uno, porque claro, esto no vamos a ser maniqueos de las redes sociales son malas, las redes sociales, os he dicho vosotros, la democracia es totalmente mala y totalmente buena. Os invito a que penséis cada uno un aspecto positivo y uno negativo de las redes sociales. Simplemente pensadlo, no es necesario que lo intercambie, sino pensad un aspecto positivo y otro negativo. Mira, antes de introducir el diálogo, os voy a... Es un tema que, como podéis comprender, la filosofía, esa filosofía de lo que nos habla Onfray, y la filosofía abierta al mundo, a la vida, lo que está pasando, no está endogámica, que se preocupa de qué quiso decir Kant. Vamos a hacer un congreso para ver si no lo aclaramos.
Sino pues la filosofía, que hoy, como podéis comprender, es un tema fundamental que da que pensar es el tema de la tecnología, las redes sociales, es lo que está cambiando el mundo, y precisamente yo creo que parte del despegue que está teniendo la filosofía, pero incluso a nivel profesional, hay nuevos campos, precisamente la desorientación en la que estamos en todos los ámbitos, que necesitamos una época de un cambio vertiginoso. Internet ha sido, yo creo que una de las grandes revoluciones, si no la gran revolución. Entonces la tecnología, la biología, los cambios que está viendo, pues necesitamos un poco eso, esa brújula o ese pensamiento que nos oriente. Y entonces hay muchos filósofos pensando sobre esto. Os voy a leer algunos para que veáis como no es ni blanco ni negro. Por ejemplo, Manuel Castells, que es sociólogo, él es optimista respecto a las redes sociales, o habla de que son una oportunidad para el cambio social. En las redes sociales tenemos la fuerza suficiente para concebir y concretar acciones de cambio social que fluyen desde el mundo digital hasta el mundo físico. Es mucho más fácil movilizar a gente, transmitir mensajes, hacer llegar. Pues él es optimista respecto a ese punto. Noam Chomsky, que imagino que lo conocéis, él habla crítico con las redes sociales, dice que la red crea una sensación equivocada de pertenencia y autonomía, crea una falsa idea de amistad superficial y limitada. Y además habla de la neutralidad de la red, está puesta en duda, evidentemente, está en manos de Google y demás. Bauman, un filósofo polaco, habla de que el éxito de las redes sociales se debe al temor de estar solo y ser rechazado. Habla de que se crea una doble vida, la online y la offline. La offline es la que vivimos fuera y la online es la... Y en la online todo se soluciona apretando botones. Y aquí hablamos, por ejemplo, de la importancia de escuchar. Yo quiero decir que sí puede servir para movilizar a la gente, pero es la movilización de esta época, que es literalmente, yo doy like y ya me movilizamos, ya he hecho algo. No están haciendo nada. Precisamente, ahora mismo en el diálogo con precisamente Bauman, estaría más con él, habla de que esa vida online todo se soluciona con apretar botones, es decir, no hace falta ni como no sé quién ha sido que ha hablado de la importancia de escuchar, no hace falta, no digo que simplemente me guste ya, y ya está todo solucionado. Humberto Eco, que bueno, no es filósofo romano, sí, habla de la crítica porque hablan, provocan una sensación de acompañamiento falsa, tengo no sé cuántos mil amigos, son amigos. Y además habla del problema de la memoria artificial que puede crear referencias falsas en la construcción del conocimiento. Anthony Giddens, que es uno de los teóricos de la tercera vía, habla de que él es más descriptivo, habla de que Internet es uno de los fenómenos más grandes de comunicación que configura la humanidad y una época de cambio intempestivo. Y Pierre Levy, un filósofo tunecino, él es optimista, habla de que incrementa la inteligencia y el conocimiento sobre el mundo que nos rodea, y habla de que las redes crean una inteligencia colectiva, que supone un salto gigantesco en la forma de compartir el conocimiento. Es decir, que la misma filósofos que están pensando sobre esto tienen opiniones a favor, en contra, porque esto no es ni blanco ni negro. Yo os he invitado a vosotros a que veáis los aspectos positivos o negativos. Sobre eso es sobre lo que os quería decir. ¿Serían las redes sociales la caverna actual? ¿Vivimos en una caverna en las redes sociales? Por ir organizando un poco el diálogo, vamos a plantearnos, por ejemplo, estamos acompañados en el aspecto de la sombra, de la compañía que nos ofrecen las redes sociales real. ¿Qué pensáis sobre esto? Pues realmente no son reales. Es como, de hecho, te sacan de la sociedad de cierta manera, porque tú te acostumbras a una cosa que no es real. Tú estás viendo a la gente en un momento muy específico de su vida, pero eso no es la realidad. Ellos usan para esas cosas, ellos se lo aprenden de memoria las cosas que dicen, ellos saben lo que están escribiendo, lo han mentalizado para escribirlo. Y eso no pasa en la vida real. En la vida real pasan cosas de golpes que no te las has planteado lo suficiente para decir, vale, o a lo mejor te metiendo una pata sin querer, o a lo mejor es natural directamente. Es como que te despersonaliza a la persona y te creas como una caverna. Realmente no, como que no estás viviendo la realidad, no te estás juntando con la realidad. No puede ser que es otra forma de relacionarse, que no sea una forma de aislarse, sino pues la época cambia y pues nosotros nos decían a nuestros padres, no sé qué, y todo cambio, más en esta época no puede que sea simplemente otra forma diferente de relacionarse, sino una forma de aislarse. Yo quiero una experiencia El sindicato donde yo pertenezco organiza una cosa de online
sobre la violencia de género. A mí me fue positivo, como una mujer presenta su experiencia de violencia de género. A mí lo que ella dijo me pareció muy bueno, porque era su experiencia de vida, pero a mí me quedó una cosa, que será ya porque tengo unos años, yo no pude participar. Bueno, aquí me gusta, no me gusta, mientras que, y entonces yo eso es lo que veo de las redes sociales, que es una cosa muy fría, desde mi punto de vista. Ella nos presentó su experiencia, pero luego no hubo un diálogo como el que está viendo aquí, que todos estamos expresando más o menos lo que nos parece o también nuestra experiencia. Entonces yo eso sí le veo que muchas veces las redes sociales te limitan a ese diálogo entre unos y otros. No, pues sí que hay, tienen la posibilidad de establecer, que se van a hacer diálogos, son plataformas de... Sí, pero... Y se puede, de hecho se permite incluso hacer salas, y yo participo en reuniones y estamos a lo mejor juntos y creamos 4 o 5 salas, nos vamos virtualmente a esas salas, luego volvemos, hace un poco esto que hemos hecho aquí en pareja, se puede hacer también más, crear parejas, que sí que merece, por otra parte a lo mejor, esa experiencia, a lo mejor si no hubiera sido gracias a esa red social o a ese no la hubiera conocido. No la hubiera, eso sí, yo no la hubiera conocido. A mí me quedó eso un poco corto, yo qué sé. No sé, yo en eso, desde luego, claro, desde mi punto de vista, diré, a mí antes me gustaban más los diálogos abiertos, cuando íbamos, expresábamos. Y no es que esté en contra de la revolución, pero yo veo que la premisa así un poco, tanto que digo a vosotros que veáis los dos lados, como lo que yo he contado a distintos filósofos, es decir, que no estamos ni haciendo un juicio, ni simplemente viendo aspectos positivos y negativos, intentando llegar al final a qué podemos mejorar o cuál sería la forma de si hacemos un diagnóstico, si conseguimos entre todos un diagnóstico, no sé quién. Sí, a mí me gusta mucho una frase en el Parque Jurásico, antes de que hicieran la película, en la que decía el matemático este que está hablando, ¿conoces? Dice, la informática creíamos que iba a acabar con el papel y lo que ha acabado es con el pensamiento, ¿no? Me gustó bastante, pero bueno, yo quiero unir en este acto, porque creo que es de filosofía y no de política, aunque filosofía y política están tremendamente ligadas. Es que a veces el término redes sociales es confuso, porque cuando hablamos de esto de la Wikipedia, eso es una red social, no. La Wikipedia es un lugar colaborativo donde la gente tal, y a mí me parece que Wikipedia es la gran aportación de la informática a todo el mundo durante el siglo XX y XXI, terrible, ¿no? Incluso en Internet se dan muchos efectos colaborativos, como la gente que ha diseñado los Linux, los sistemas operativos Linux, lo hace de forma gratuita, colaborativa y un montón de herramientas que hay y tal. Por lo tanto está lo bueno y lo malo. El problema que tenemos, y las redes sociales inicialmente, yo entiendo por redes sociales los temas como Twitter, Facebook, etc. No la informática en su conjunto, ¿no? Ni las herramientas informáticas, como el Zoom, que te permite tener reuniones múltiples y tal, ¿no? Entonces, esas redes sociales, yo me acabo de quitar, a pesar de que he leído los artículos antes de ayer de gente a la que yo respeto mucho diciendo sigue en Twitter, yo me acabo de quitar de Twitter hace 2 días, ¿no? ¿Por qué? Porque primero esas redes sociales, la ley una frase también que me gustó mucho, no la sé repetir, pero la idea sí la voy a transmitir, dice que en realidad parece que estamos en la globalidad cuando estamos en Twitter y estamos en tu aldea. Porque en Twitter o en Facebook o en esas redes te has ido creando a través de las cosas que das like, de los amigos que dicen que sí, de los que bloquean, de lo que no, te has ido creando una aldea y tienes la sensación que estás en el mundo, pero estás en la aldea de los que, primero de los que eligen Twitter, que tú los veas, y además de los que tú has elegido y ellos te han elegido a ti. Por lo tanto, te crees que estás en el universo y estás en un grupo de gente que te crea una realidad muy distorsionada, porque te crees que yo soy de izquierda, ¿no? Te crees que todo el mundo es de izquierda y resulta que no. Son los 20 tíos que están en tu Twitter y como que tú hablas todas las noches. Por lo tanto, es la segunda parte por la que me he quitado el Twitter, aunque a lo mejor lo considero porque estoy leyendo mucho a favor de que siga, es que realmente te quita un montón de tiempo de reflexión. O sea, es que tenemos que desdigitalizarnos. Estamos en el ordenador, hoy mismo hay
he visto una estadística del uso de Internet, es que España tiene una media de Internet, 2 horas diarias de uso de Internet. Y entonces yo creo que personalmente voy a apostar más por encuentros así cara a cara y que nos veamos y tal, y tomar una cerveza, que por Twitter, lo siento, pero de momento hoy me he quitado de Twitter, mañana ya veremos. Mira, perdona que convierta en pregunta algo de lo que ha dicho. He dicho que te quita tiempo de reflexión y no puede ser al contrario, que lo que haga es proporcionarte más, estimularte, generar. Pues también tú piensas que, dices lo de la aldea, entiendo la idea, pero eso depende de, está en tus manos que tu aldea no sea tan aldeana, entiende la aldea, según a quien siga. A lo mejor si sigue a gente que no son de tu misma, de una onda política o filosófica o deportiva, o recibirá, es decir, que es un algoritmo y en función de lo que tú le vas diciendo, es decir, que eso está en tus manos, que tu red social sea más o menos rica, ¿no? Y que te aporte más o menos pensamiento. Creo que sí. Juan. Sí, yo no voy a ir al tema de redes sociales, porque el tema de redes sociales creo que para un sector determinado de la población que se mueve en redes sociales, entendiendo por redes sociales, pues Twitter o X, que es ahora, el TikTok o el Instagram, por ejemplo, de la gente joven. Eso, hay una nueva que es Blue Sky. No, el Blue Sky, yo ya estoy en Blue Sky, me salió de... Pero además hay gente que recomienda Mastodon también, por lo visto, que es otra red. Sí, Mastodon es otra red que recomienda. Pero yo me voy a salir de las redes sociales y me voy a ir a lo que yo pensé cuando vi la imagen, porque yo el mito de la caverna de Platón lo habíamos oído hace tantísimos años que tuve que volver a leerlo, es decir, de qué iba, y me encontré esa misma imagen. Y yo en esa imagen no veo redes sociales, veo la tele. Absolutamente, y la explico. Veo la tele porque lo que están viendo, las imágenes que están viendo, los sujetos están encadenados, están sujetos a cadenas, pero a cadenas de televisión. Y la realidad, claro, y la realidad que están viendo, la realidad que están viendo es la que le ofrecen las cadenas de televisión. Está el muro que te impide pensar, el muro, sí, es una interpretación, claro, el muro que te impide pensar y que te mantiene en una situación de dependencia total de esas cadenas de televisión que te están proyectando la realidad. Y tú te informas a través de eso, de esas imágenes solamente. Tiene después actores, ¿no? Que son los que pasan por los muñecos, pasando y tal. Pero hay que pensar también en el dueño, es decir, en el dueño de la cueva, el dueño de la caverna. Es decir, ¿con qué intención está eso? Pues con qué intención, pensemos con qué intención están las televisiones funcionando, que es lo que se pretende conseguir de la población, ¿no? Entonces, hay uno, efectivamente, que es capaz de romper la cadena, ¿vale? Le pega una patada a la tele y dice, hombre, yo ya no me guío de esto, me salgo de la cadena, perdón, de la caverna, me salgo de la caverna y voy a ver la realidad, voy a observar la realidad y voy a pasar del mundo de los sentidos al mundo del conocimiento. Salgo fuera, hablo con uno, hablo con otro, observo la realidad, leo libros y cuando veo que la realidad está fuera, no está ahí, vengo y le cuento a los de dentro lo que estoy viendo y dónde está la realidad. Y a mí la frase que me vino en esa vuelta, en ese retorno que hace, sí, pero es que lo ha dicho la televisión. Sí, pero es que lo ha dicho la televisión. Entonces cuando oímos decir si es que lo ha dicho la televisión, lo damos así, efectivamente. Es evidente que no es la única caverna, sea para lo de los centros comerciales, la sociedad de consumo, la televisión podría ser. De hecho, es curioso, claro, pero la televisión, aquí que estamos pues, sí que sea todavía nuestra fuente de. Pero la televisión está cada vez menos en la fuente de información y de entretenimiento, sobre todo de la gente más joven. Es curioso que antes siempre cuando explicamos Platón, por ejemplo, en el ejercicio de las fuentes, las cavernas actuales caen en el de el consumo. Antes contaba la televisión, ya casi ninguno habla de la televisión. Uno de esta gente joven, pero de lo que estamos aquí, claro, pero lo que está cambiando radicalmente en la sociedad, la que está
incluso yo no sé si tenéis TikTok, por ejemplo, pero pues esa es casi adictiva, ¿no? Son vídeos, microvídeos que vas viendo y lo estás viendo y de pronto dices, sí, yo 10 minutos aquí pasando vídeos así. Que por eso el ejemplo de las redes sociales, pues yo creo que ahora mismo tiene más personas, pero que sí, que podrían ser. Me parece interesante, creo que una de las preguntas que tenía plantear después es el tema de los tiquiteros, quiénes son los que mueven. Pero vamos a escuchar más opiniones sobre esto. A mí yo creo que la cuestión es importante porque estamos hablando de lenguaje. A lo largo de la vida de la persona se percibe un lenguaje. Incluso el ciudadano que sea adulto de 20 años probablemente acaba de nacer y él tiene una imagen fundamental que es la radio. Él da su grito y espera a ver si hay una respuesta a ese grito. O oye ese grito y a través del análisis que hace de ese grito sale su grito nuevo. Se ha dicho muchas veces, lo decía el italiano Umberto Eco, que es precisamente solo el lenguaje, los instrumentos de creación y de creación de conocimiento. Y aparte, entonces, nosotros vamos pasando desde la escolaria al TikTok o al último que se haya dicho, pero son conocimientos en los que tenemos que ser aprendices, lectores. Por supuesto, la gente mayor somos analfabetos de los últimos lenguajes que hay y estamos intentando. En algunos somos analfabetos voluntarios porque no queremos entrar. Y entonces, en esa cuestión está un poco las dudas que tenemos sobre que nos van a engañar, las dudas que tenemos en mirar un amigo a quien tenemos a la puerta, cuando la mitad es hacer algo de mucho tiempo, las dudas que tenemos entre lo que encarga de ver la cara con quien te habla, que está otra. Hemos visto, por supuesto, que hay muchas realidades, incluso hablando, muchas veces no escuchas lo que te dice otro, sino lo que piensas que te está diciendo. O sea, y eso son una serie de lenguajes y superpuestos entre sí, que es muy difícil de... En otro aspecto de esta sombra de las redes sociales, en el equilibrio entre información y desinformación, ¿qué pensáis que aportan las redes sociales? ¿Más información, más desinformación? Twitter puede ser, por ejemplo, una fuente de información. Yo creo que la mayor información que puedes conseguir no sería de tipo académica, sino de tipo personal. En plan, tú puedes enterarte de la vida de otros, de cierta manera, o sea, lo harás a donde te quieras de aquí, pero me da que académica hay más mentira que otra cosa. Porque, vamos, te cuentan dos cosas y tres son mentiras. Bueno, en X, por ejemplo, ¿no? Por eso decía el dueño de la cueva, el dueño de las redes sociales. Elon Musk se apoderó de Twitter cuando intentaron desde allí, desde dentro, los dueños de entonces, sancionarlo y echarlo incluso. Entonces, claro, como es un multimillonario, lo compró de mi capa Osayo. Y ahora últimamente, en esta semana, han salido información de que la red X ha sido utilizada a favor de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, porque sabemos que hay los bots estos que rebotan y que mandan información. Entonces, ¿qué hay? ¿Más información o desinformación? Ahora mismo, el abandono que está habiendo en Twitter, en X, el abandono es precisamente, no solamente ya por la desinformación, sino por las expresiones de odio, los ataques a la democracia, los insultos. Entonces hay mucha gente que se está saliendo. Blue Sky, que tú lo has citado, ayer iba ya por 20 millones. Desde 8 o 10 millones que tenía hace 2 o 3 semanas, ayer iba por 20 millones. Y hay mucha gente que se está saliendo, mucha gente que está discutiendo si hay que salirse, si no hay que salirse. Cada uno tiene su razón, ¿no? Pero claro, cuando una red social como esa se convierte en un estercolero, yo cuando me salí hace 3 o 4 meses
Es que ya digo, aquí no entro más, pues, daba asco de leer lo que aparecía en la pantalla, ¿sabes? Fuera, me salí y no está ninguna. Y ahora en Blue Sky porque he oído que es más fácil controlar esa información que da y que recibe esta, pero el otro día uno de precisamente lo que decía su comentario era Mastodon, y yo ya había leído algo sobre Mastodon, que parece ser que es otra red social que ofrece tantas garantías como esta para funcionar. Mira, puedo hablar un poquito sobre lo que dice Juan. Yo no estoy en nada de lo que está diciendo Juan. ¿Cómo te llamas? ¿Entendió? Igual, estamos comentando. Entonces, la sociedad está, los hombres y las mujeres, y hay muchas mujeres que no sabemos de esto, porque sabemos más de la vida. Tú decías de la persona, del acercamiento, del diálogo con las personas, aunque luego no nos pongamos de acuerdo. Yo voy al centro de día, que vamos de mujeres enteras, pues yo hablo con ellas de las cosas, pues bueno, a lo mejor no son simpletas, son lo que ellas viven, aunque yo luego algunas veces no estoy de acuerdo con lo que digan, pero lo de las redes sociales, mira, y luego vamos a hablar porque para nosotros, a ella y para mí, la radio nos da más confianza que la televisión. Sí, tú dirás, según, ¿dónde lo veas? Pero bueno, perdonadme, es que soy una analfabeta total de todo lo que estáis hablando. Yo por eso empecé diciendo que la red social para un sector determinado de la población, no todo el mundo está en redes sociales, pero todo el mundo tiene una televisión en su casa. Sí, pero es que yo creo que también, lo mismo que nos acercamos a otras cosas con el espíritu crítico, yo creo que las redes sociales nos hemos acercado ahí de una manera. Yo solo tengo una red social, o sea que tampoco. Creo que tiene ventajas. Creo que Internet para mí es algo fabuloso, porque te abre un mundo de posibilidades de conocimiento que antes no teníamos. Pero las redes sociales, yo para mí, creo que una de las desventajas, ya lo señalaba también esta chica, que no sé cómo te llamas, perdón. Bueno, ya lo señalaba ella también, es que piensa que dándole a un montoneto atlético, porque ya dándole al pie, ya saben que están movilizándote por una cosa en la que estás de acuerdo. O también, pero yo creo que es una ingenuidad. Es que también, yo creo que somos demasiado ingenuos. Podemos pensar que los amigos de Facebook son de verdad amigos y podemos encontrar amigos en Facebook. Porque yo creo que gracias a Facebook hemos tenido contacto. A mí por lo menos me ha ocurrido, yo he tenido contacto con gente, he recuperado amigos de otras veces y me parece estupendo. Pero tampoco pensar que todas las personas que en un momento le den que un like a lo que tú has puesto, que eso sea un amigo tuyo. Y, no sé, yo creo que lo mismo que otras cosas, a un libro, a un partido, a una asociación, nos acercamos con un espíritu crítico, también tenemos que acercar a las redes sociales por ese espíritu crítico y hacer un uso razonable de lo que son, no pensar que son la panacea de todo. Yo creo que estamos mal, y también por lo que decía ella, porque estamos también en una sociedad, cultivando en una sociedad de apariencia que de realidad. Y quizás a eso sí se prestan mucho las redes sociales, pero eso ya cada uno te queda responsable. Si tú quieres poner que estás más feliz que una perdiz en las redes sociales y luego estás mal, pues yo qué sé, porque por esa tontería, si a nadie le importa, pues no sé, pero se pueden compartir cosas y yo creo que es interesante que se compartan cosas y que se pueda hacer un buen uso de las redes sociales. No un abuso, pero yo hablo también de lo poco que conozco de ese mundo. Pero que yo antes de meterme en Facebook, que es la red que yo utilizo, yo intenté conocer un poco lo que era. Entonces, y tener un cuidado pues, de poner las imágenes que tú quieres, la información que tú quieres. Y yo creo que eso es la forma en la que tenemos que acercarnos a esas cosas. Y desde luego, ya digo que Internet me parece que es una cosa pues, que facilita. Yo he conocido muchos libros, muchas cosas a través de Internet que seguramente no hubiera podido hacerlo si no lo hubiera desde ese tiempo. Que es verdad que a lo mejor dedicamos mucho tiempo a Internet, pero yo creo que también se comparte mucha información que está ahí. Y yo creo que hay que hacer el equilibrio entre eso desde luego sin abandonar por lo que ha sido nuestra forma de vida y de relacionarnos toda la vida. De hecho, esta asociación nació con ese objetivo, de hacer reuniones presenciales y de juntarnos para hablar de lo que nos preocupaba. Pero eso no quiere decir que renunciemos a otras cosas que ahora mismo la nueva tecnología nos da posibilidades.
Ahora cuenta cómo han salido las distintas posiciones, actitudes que podría haber ante la pregunta de quien vemos que piensa que parece que la red es perversa y la abandona, a la postura que la que entiendo más que la perversión en la red estaría en el uso que hacemos de ella, ¿no? Es decir, que si quería convertir eso en pregunta, ¿se puede hacer un uso bueno de la red social? ¿Las redes son perversas de por sí o es un mundo que nos engancha, o depende del uso que hagamos? Puede haber un uso constructivo, informativo, dependiendo de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, pero parece que hemos planteado también si hasta qué punto somos libres cuando navegamos por una red social. Yo lo de las redes sociales no lo conozco. Pero la impresión que tengo de hablar con gente que no tiene tal, fue una mala impresión, pero puede ser una impresión, porque yo lo vivo, no es eso. De todas maneras, me parece que las redes sociales son un poco como la chota de la cabeza. Ahí hay unos que están jodidos, que están muy jodidos. Estos los que están allí sin moverse, atados, y siempre mirando para el mismo lado, no pueden ver. Y lo mejor que hacen es cuanto antes salirse de ahí. Eso cambiará radicalmente su vida. Y yo creo que en esos sitios puede pasar igual, ¿no? Que evidentemente nadie actúa de una manera desinteresada y tratando de llevar el bien común a la sociedad. Casi todo el mundo tiene una intencionalidad determinada. Uno será más próximo a lo bueno y otros serán muy lejanos de ese propio bueno. Ellos tienen la vida de otra manera y utilizan y responden a los jodidos de ahí, a los que están más sagrados, dentro de la cueva, cuando que quieren que vean y lo quieren que interpreten. Entonces yo creo que, sin embargo, cuando sale afuera, pues ya parece que hay un campo difícil también, pero más difícil que eso no. Lo peor de todo ahí es estar ahí, sentado, atado y viendo lo que quiere el poder. Entonces, yo creo que sería bueno que la gente tenga las posibilidades. Yo me asombro, digo, tú fíjate a lo que tienen las cosas. Resulta, yo lo que hablo de la conservación dominicana, y fíjate que un tío, una tía, una mujer, un hombre, está allí sentado en su casa, está en Pancho, o delante de una silla, delante de una mesa, o por la mesa, y dice, pues yo voy a convocar una manifestación contra no sé qué. Y digo, madre mía, sabrán esto, digo por mi experiencia, lo que es convocar una manifestación, el trabajo que es convocar una manifestación y que vaya a hacer la manifestación, que la gente entienda por qué hacemos a eso y que se sume a eso, para que y bueno, y la gente le da algo tan simple como me gusta o no me gusta. Eso sí parece que eso también funciona en algunas cosas. Me gusta o no me gusta. La realidad más compleja. Yo recuerdo, yo he estado muchos años en una organización de acción católica y teníamos unos programas de formación cuando veía una realidad, aproximación a esta realidad, y entonces decíamos, aspectos positivos de ese, un hecho que manifestaba la realidad. Y entonces sobre ese hecho concreto decía, aspectos positivos, aspectos negativos. Ahora eso se hace poco. Es decir, o es blanco o negro, o a favor o en contra. Yo digo, espérate, es como ahora, vosotros lo veréis, como lo veo yo, que hay los mayores clubes, en los años jóvenes había los clubes de fan. Los clubes de fan de Copeto, de Marisol, ahora también se produciendo de otra manera distinta. Y hay un club que tiene mucho dentro que es el club de odiadores que odian a Pedro Sánchez. Hay club de odiadores de Sánchez. Y a lo mejor hay alguno que lo hable, no lo sé, yo no prefiero que haya uno que otro. Pero hombre, hay que tener más concepto de la realidad y más sentido para analizar. Y cuando hablas de una persona que es importante en este país, que es el presidente del gobierno de este país, tener sentido crítico y criticar los aspectos que fruto de una reflexión vea que son negativos para el conjunto de la sociedad, y luego también ver los aspectos positivos, que sean menos, o a lo mejor llegan a la conclusión de que hay que no se lo han jodido en condiciones. Pues ya se han concluido. Pero esa parte. Entonces, simplificar la reflexión es negar la realidad y sobre todo en algunos casos, porque tiene influencia sobre nosotros
realidad. La televisión ya menos vigente, porque yo soy de la televisión, tampoco veo mucho, pero bueno. Es que en todas las televisiones hay, dentro de los tertulianos, no sé cuántas, y que la pública tiene una realidad determinada. Es generar opinión la gente. Y genera opinión todavía mucho, porque yo en la cola del supermercado o en la pera del médico o no sé, oye a la gente hablar. Yo me gusta oír a la gente, porque la hablan muy mal, claro, porque ahí me lo que sea, porque no tiene dinero. Entonces, quiero decir que es bueno el tener la capacidad, el salirse de ahí y en los momentos de cada uno de nuestra vida que es necesario salirse, que yo no quiero decir que la gente salga de la realidad, pero salga cuando salga. Quiero decir, salir de esa realidad y la base de la verdad, de por qué las cosas, pero bueno, como es integración, algo como una manifestación, no es Sí, es cierto que convocarlo no es tan fácil como darle al botoncito, pero luego para difundir esa manifestación, sí que la difusión que puedes tener, eso es hasta... no es como antes que tendrías que ir pegando pegatina con el pegado, con el coche, no sé qué. En un momento se pueden enterar de que vas a convocar esa manifestación y hasta por abrir un poco más. Hemos visto dos posiciones de rechazo a no salimos o la defensa de un uso crítico de la red. Y si tan perversa o tan causado el colero, no debería haber alguna intervención, pensé que debería haber alguna intervención de algún control en las redes sociales. Lo interviene el dueño. Es que control, estamos hablando de X, fundamentalmente estamos hablando de X. Eso es socialismo. El que lo controla es el dueño, el que lo controla es el hombre. Y eso está haciendo con su herramienta lo que quiere. Eso es lo que está obligando. Esa es la pregunta que hablando, si debería intervenirse o por parte del Estado. Me parece que fue en Brasil, ¿no? Brasil no intervinieron. Lo que pasa es que, bueno, el tema está que ya no es Brasil solo. Hay, me parece que la vanguardia aquí, la vanguardia de España, ya lo ha dicho en su periódico, que es un periódico importante también, en Cataluña, ¿no? Y The Guardian creo que también, en Inglaterra, The Guardian también. Aquí, por ejemplo, otros, es más modesto, pero la revista Contexto, yo estoy suscrito, entonces vi que hubo un debate entre los propios periodistas, uno a favor, otro en contra, daban sus razones por qué había que mantenerse, otros por qué había que salirse y tal. Al final creo que se han salido. Y esa es la dinámica que hay. Es decir, control por parte de los gobiernos, yo creo que es muy difícil, sobre todo en lo que es el mundo occidental. Yo creo que no hay voluntad de intervenir y en Estados Unidos se ha puesto al lado de Trump precisamente para conseguir el gobierno, y los medios están diciendo allí efectivamente que la intervención que ha hecho ha favorecido a los votantes de Trump. Y que tiene su intención, vamos, que sabe por qué lo hace. Sí, yo creo que sí, tiene que intervenir. Sobre todo en un aspecto que es muy importante, porque estos medios, las empresas que controlan esto, saben de nosotros más que nosotros. Y todo lo que se hace. Yo estoy en Facebook, pero bueno, estoy en TikTok. Controlar eso yo creo que es lo fundamental. Porque a través de un asterisco que te colocan, tu difusión puede llegar a nivel de todo. Entonces, ellos conocen, bueno, si eres de izquierda o de derecha, si tu edad, tu amigo, cuando desayunas, si por de noche, yo qué sé, cena o no cena, o sea, toda tu vida lo saben. Eso es lo que hay que controlar, porque lo utilizan los empresarios que controlan todo eso para... Los dueños de Facebook. Los dueños de Facebook, todo lo que tú metas en Facebook lo pierdes, ya no es propiedad tuya, es propiedad de ellos. Todo lo que metas. Todo eso lo utilizan para llevar la situación a ellos que son normalmente son de derecha, pues los planteamientos de
a Trump lo levantaron a través de las redes sociales, ¿no? A Trump, y bueno, dicen que también los rusos intervienen en los procesos electorales. Eso es lo que había que controlar. ¿Cómo se controla eso? Código de conducta, de límite. Yo creo que ahí es donde hemos llegado al final, que es que resulta que el delito de Trump fue condenado, pero no porque hubiera una actuación de oficio, sino porque hubo un interés particular que se sintió perjudicado por lo que había dicho, perjudicando a una empresa. Y fue la denuncia de esa empresa, un particular, la que votó. En Estados Unidos se supone que tiene esos poderes, no hay una realidad estatal, siendo supuestamente un Estado principal, que hubiera una denuncia de oficio para que incluso llevar la denuncia y a esa persona que se ha manifestado perjudicial para la convivencia en ese Estado, no hay que lo controle. Y a nivel cualquier Estado de mojito, de la poca esperanza que podía haber en la ONU, la han destrozado completamente, mucho más allá incluso de los vetos que tienen los cuatro Estados que pueden. O sea, estamos en una situación de indefensión frente al dinero. Elon Musk se ha demostrado, y el que llega y hace una sociedad de inversión, pues manda más que los Estados y que los demás. Yo lo veo así de negro. Bueno, pues a través de la excusa del libro de la caverna, pues bueno, he intentado hacer un recorrido por los distintos engaños en los que vivimos, con engaños sentidos, el engaño metafísico de pensar que el mundo como lo percibimos, nuestra propia esclavitud respecto a nosotros mismos, nos creemos libres, simplemente estamos siendo esclavos de nuestros propios impulsos, porque no llevamos el control. Perdón. Sí. Bueno, no, porque el control, donde ha llegado el debate, es una cosa que a mí me interesa. Yo creo que a lo largo de la historia la transmisión del conocimiento se hace a través de distintos medios. El poder siempre ha tratado de controlar los medios de transmisión del conocimiento. Todo, absolutamente todo. Y ahora no es una excepción. Han controlado, acordaros del nombre de la rosa, de Humberto Eco, como qué poder tenía aquel fraile de Burgos, Jorge, para controlar la biblioteca, un libro de la biblioteca que era capaz de hacer lo que fuera porque no se accediera a él, ¿no? Bueno, todo, la prensa, la radio desde que nació, todos los medios de transmisión del conocimiento, la universidad, la educación, el sistema educativo, todos los instrumentos, y ahora por todos los medios de transmisión de las nuevas tecnologías de información y comunicación los tienen dueños detrás. Este es el tema. Son empresas que tienen dueños. Entonces, pero al final llegamos a eso. Yo creo que habría que partir de eso muchas veces. A mi juicio, la pregunta última que tú has hecho, que es muy interesante, claro, el valor. Yo creo que las redes son instrumentos de empresas que son empresas y que llevan su finalidad, no solo ideológica, sino también económica. Facebook es el mayor suministrador de datos para la inteligencia artificial, que no es posible investigar con ella, sino a través de millones de datos. Y los venden. Entonces, tenemos que analizar quiénes son los dueños de las redes sociales, quiénes son los dueños de las televisiones, de los periódicos, de las radios. Si no analizamos los dueños, no nos enteramos de la matriz ideológica de ese medio. La matriz ideológica es la idea fundamental que transmite ese medio en función de lo que el dueño quiere. Y en las redes pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que todos los instrumentos, desde el punto de vista técnico, lo que has dicho antes es muy importante. Un cuchillo puede servir para partir un jamón extraordinario o para cometer un asesinato, para las dos cosas. Los medios, depende del uso que se haga, ¿no? Ahora, ¿tenemos poder para controlar las redes sociales? Si no tenemos poder ni siquiera para controlar las televisiones, ni para tener una televisión alternativa. En otra época de la historia, incluso las organizaciones obreras han tenido medios alternativos, han tenido prensa obrera.
Yo recuerdo cuando se distinguía entre la prensa obrera y la empresa burguesa. ¿Va a informar igual un patrón que un obrero? Pues no. Pues ahora igual no hay medios alternativos, este es el problema, ¿no? Y controlar eso, que lo controle el Estado. Es que el Estado es un Estado que refleje los intereses de la mayoría trabajadora de España. Yo creo que no, este Estado está en la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto te da unas reglas internacionales que se han atado el Estado para no poder, que te impide controlar determinadas empresas internacionales porque está en una organización internacional, que es la OCDE, por ejemplo, ¿no? Bueno, solo quería decir esto, ¿no? Que la pregunta es interesante, pero nosotros, para ampliar la información es poder. El poder económico y político le pasa como a Drácula con el sol. Cuando el pueblo está informado, el día que el pueblo sea el primer poder fáctico organizado, se le acabó la diversión a los que mandan en este mundo. Y eso se llega a través de la información, la organización y la conciencia. Y por eso yo creo, para mí una conclusión es: este me informa, voy a ver quién es el dueño de esta empresa. Yo tengo la obligación, todos nosotros, de informarnos quién es el empresario dueño de Antena 3 de la Sexta, que es el mismo, aunque parezcan distintas, es el mismo. Entonces, si no nos preguntamos quiénes son los dueños o de Facebook o de Twitter, no sabremos movernos según nos interese. Pero esto es un reto colectivo, no es tampoco una cuestión individual. Yo creo que si queremos aumentar la conciencia, la información, la organización y la lucha, que es lo que cambia las cosas, una lucha consciente, organizada, con información, que seamos ciudadanos y no súbditos, si queremos esto, tenemos que hacer un esfuerzo de información. Y yo sí estoy también por lo que pienso que una de las cosas muy negativas de las redes, que tiene muchas positivas, es que está suplantando a estas reuniones. Hoy, vamos, yo he trabajado 40 años justo en la Universidad de Granada y la de Jaén, y se convocaba a reuniones, había yo un compañero que decía, los alumnos ya no vienen a las reuniones aunque regalemos un apartamento en Málaga. No van, entonces el tema es porque las redes, una de las cosas perversas es que suplantan este tipo de reuniones. Lo que no hemos reclamado de la militancia comprometida, un militante comprometido tiene que estudiar, tiene que hablar. Cuando tú vas a una reunión, ve a un compañero, le mira a los ojos, habla a la gente y mira a los ojos. Y lo saluda, ¿cómo está? Eso es insustituible, eso no lo sustituye las redes sociales. No lo sustituye. Y no nos vamos a organizar solo con redes sociales. Porque mirad una cosa, las redes sociales, la primera gran campaña histórica que hubo fue con Obama. Obama ganó gracias a las redes sociales, ahí fue el punto de inflexión. Pero ¿qué pasó después con Obama? Le cortaron la ala, decía que iba a acabar con Guantánamo. Guantánamo sigue allí, no se habla, pero sigue allí la gente, encerrada, sin imputación ninguna, en un limbo jurídico y mil cosas más. Entonces, yo eso es lo que veo y quería decir esto porque me lleva a un tema que sí me interesa mucho. Dime quién es el dueño de un medio de comunicación y te diré cuál es la línea editorial de ese medio, si favorece los intereses de los trabajadores y de la mayoría o favorece los intereses de unos pocos que son sus dueños. Como no nos hagamos estas preguntas, no nos vamos a poder organizar, porque la información no es cualquier cosa, la información es poder y el poder sabe que la información es poder. Que tiene el poder y la dinámica del grupo, decíamos ahora, el que tiene la información y la dinámica del grupo se lleva el gato. Claro, y los de arriba lo saben, que el poder de la información es muy importante, ¿no? Yo esto es lo que quería aportar. Simplemente por una cosita de lo que has comentado, yo creo que el ejemplo de la televisión comparado con las redes creo que es muy diferente, mientras que la televisión, con la solución, lo única es decir, no veo esta cadena, qué forma de participar, de intervenir, tenemos nosotros en televisión, o sea, una queja, una... No, tenemos en las redes sí que tú haces las redes sociales. Yo puedo difundir. Escucha si tenemos. Hablando de engaño, yo creo que el mito de la caverna es más una teoría de conocimiento que otra cosa. Pero mira, pero mira lo de la televisión si tenemos, mira lo de la televisión en España, perdonad, 2 minutos. Mira, es el gran engaño. ¿Por qué? No por los contenidos,
sino porque primero, cuando existía solo la televisión pública y se creó por ley la televisión privada, hubo una consulta al Tribunal Constitucional y dijo, ¿es posible legislar para la televisión privada? Y dijo el Tribunal Constitucional, es posible que haya televisión privada y que se cree por ley siempre que guarden los principios constitucionales del artículo 1 de la Constitución, y uno de ellos es el pluralismo. O sea que si, y ahora el tema, si Antena 3 no es plural, no olvidemos una cosa, que la televisión está definida como un servicio público y funciona en régimen de concesión del Estado. O sea, el Estado concede la licencia. Si no guarda el pluralismo, dijo ya el Tribunal Constitucional, está escrito negro sobre blanco, no puede funcionar. La pregunta es, ¿saben los españoles que esa tele había que cerrarla porque no cumple el pluralismo? Compañeros, que nos quedan, os pido que nos quedan 5 minutos acá. Por cerrar, me refería siempre no a la intervención del Estado, sino a la que tenemos, al poder que tenemos los ciudadanos en las redes sociales, sí que lo hacemos. Y otra cosilla que has dicho que un poco, y ya termino con, hablaba de que la reunión, el mundo virtual suplanta, las redes suplantan. Yo creo que más que suplantar es un cambio de formato, es decir, esta misma reunión a lo mejor habíamos tenido mucha más participación y más diversidad, que hablaba de la necesidad, pues en un formato virtual. ¿Y qué se pierde? Sí, se pierde. Sí, pero bueno, pues a lo mejor hay otro tipo de ideas, más diversidad, es decir, que la nostalgia de que bueno, hay un cambio cultural y se pierde y se gana, obviamente, la proximidad, la cercanía esta, pero que ganaríamos y a lo mejor pues otro tipo de opiniones, más diversidad seguramente tendríamos y de todo tipo de edad y demás. Yo hablaría más que de suplantar, de cambio de formato, y es lo que y se agiliza un montón y se gana facilidad con ese tipo. Bueno, pues simplemente eso, he estado con la excusa de Platón, sobre todo la idea era el transmitiros como un tipo hace 24 siglos es capaz de todas estas cosas que hoy con la ciencia es muy fácil entenderla, dice, a los sentidos nos engañan, escuchen lo que nos cuenta, eso lo que un tipo hace 24 siglos. El mundo físico que hoy nos han abierto y han visto que no hay nada, pues eso lo pilló este tipo, dice, pero ¿cómo que no me cuesta eso? Las críticas a la democracia, que seamos tan serviles que sigamos, y las dicen, joder, pues sirven para nosotros. Ese tipo lo quería transmitir como hasta un tipo de esta época puede entonces imaginar la misión que tiene la filosofía, ¿no? El transmitirnos preguntas, el abrirnos dudas, el ayudarnos a pensar. Y bueno, pues he intentado con lo del mito de la academia, quería terminar invitándolo a leer bueno, esta frase que es de Paracelso, pero la cita es Escotado, Antonio Escotado, que es un filósofo que os invito a leer porque ya no solo es famoso por su historia general de las drogas, que bueno, es revolucionario, pero porque te salió mucho en la tele. Con la tele al final, pero el tratado, me parece que se llama tratado, el tratado del comercio que tiene, eso es, porque además es economista, eso es fantástico, y la evolución personal que ha tenido del comunismo a otro tipo de... Es decir, que encontrar un tipo que coincida o no con su idea, como además como ha evolucionado, pues en algún momento de su trayectoria encontrará. Y él compartía eso. Yo creo que, al menos, yo creo que sobre las redes sociales yo pienso, y sobre casi cualquier cosa, pienso que eso, que el veneno está más en la dosis, que hay muy pocas cosas que sean absolutamente buenas o malas, todo depende de la dosis. Las redes sociales, potentísimas, informan acerca, con un mal uso, como has dicho tú, con el cuchillo y demás, pues alejan, desinforman, pero todo depende de... Y bueno, pues eso es lo que quería comentar.